Conquistadores en Llanadas se lo debemos a la iglesia y al club de Bella Vista, al igual que al club, tengo que decirlo, de la iglesia de Caimital. Ellos nos apadrinaron. Así que gracias. Nunca había tenido la oportunidad de venir aquí y decirlo públicamente, pero tengo que ser muy agradecido. No puedo olvidar, porque gracias a ese club, mi hijo se bautizó en la iglesia, mi hija se bautizó en mi iglesia y mi hija pequeña se bautizó en la iglesia. Así que a través del club, mis hijos hoy son miembros de una iglesia adventista. Porque yo creo en el propósito, yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si Dios hoy me trajo aquí, Dios tiene un propósito. ¿Okay? No eran los planes, le decía al pastor de jóvenes, el hermano de Eli, es que se me olvida su nombre, decía, yo estoy aquí porque Dios lo permitió, porque en mi iglesia solamente puedo salir un sábado al mes. Se supone que yo estuviera en el campamento del joven y la crisis final el próximo sábado. Así que por ende yo no tenía la oportunidad de estar hoy aquí. Suspenden el campamento y me permiten estar aquí en esta mañana. Así que le doy gracias a Dios porque Él tiene sus planes y me pongo en sus manos para que sea hecha su voluntad. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Dios. En esta hora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre esta tu iglesia, sobre cada corazón, mi Dios. Mi Dios, que tú seas el que hables, que simplemente sea una herramienta en tus manos y que podamos cumplir el propósito, mi Dios, que tú nos has mandado a hacer. Gracias, mi Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como director de Conquistadores, como federativo ahora de Conquistadores, me he propuesto uno de los planes. Nosotros le enseñamos a los chicos muchas cosas. Le enseñamos marcha y el drill team de Bella Vista siempre brilla. Los felicito, la labor siempre es exquisita. Le enseñamos a través de las marchas, le enseñamos seguir instrucciones, poder escuchar y hacer. A través de los deportes, pisticampo, pues le enseñamos una aptitud física. Pero siempre también le enseñamos nudos. Y yo sé que los nudos tienen un montón de usos, pero yo me propuse y le dije, mi Dios, yo quiero a cada nudo que yo haga, cuando yo haga un nudo, yo voy a sacar un versículo de la Biblia. Cuando yo le enseñe a un conquistador un nudo, el ballestrinque, el as de guía, el vuelta de escota, el corredizo, yo quiero que con ese nudo que haga el chico, saque un versículo, para encontrarle un propósito espiritual. Todos sabemos el lacito, nos amarramos los tenis, sabemos hacer diferentes tipos de nudos. Muchas veces los hacemos y no los conocemos. Pero en esta mañana, esto fue un milagro que apareciera la soga. Eso fue un sacrificio, ¿ok? Pero apareció gracias a las personas que trabajaron. La mía se me quedó. Y yo, Señor, hay un versículo en la Biblia que fue el que tuvimos de la lectura bíblica, que se encuentra en Proverbios 14:12, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es ¿qué? Fin de muerte. Y yo, Señor, con este nudito yo voy a practicar eso. ¿Cuál es el primer nudo? Ok, Pati, ¿te puedo coger? No te enojes, ven acá. Ven, Jeremy, no, que Jeremy. Ven. Coge este micrófono, no te asustes. No te voy a poner a hacer nudo. Todo bien. ¿Sabes qué? Yo la vi chiquitita. Y es como le dije, los que yo cogí, llevo 11 años. Yo creo, ok, Jonathan, sí, tú y Jonathan son contemporáneos. Ok, ¿cuál es el primer nudo que te enseñaron a ti en los conquis? El llano. Así de fácil. ¿Te acuerdas cómo se hacía el llano? Sin hacerlo. ¿Cómo te decían que lo hiciera? Me decían izquierda sobre derecha y derecha sobre izquierda. ¿Correcto? ¿Estás segura? No sé. Sí, es así mismito, gracias. No, sí, tú eres de aquí, imagínate a mí. Ok, miren, sí, ciertamente, sí. Ella lo dijo muy bien, gracias. Ella no lo sabía, perdóneme. Izquierda sobre derecha y derecha sobre izquierda. Y ahí tenemos el nudo llano. ¿Cuántos lo sabían? ¿Lo sabíamos hacer? Sí, yo me imagino que sí. Wow, perdónenme, no estaba mirando para arriba. Gracias. Los hermanos que están allá. Ok. Sí, este es el nudo llano. Izquierda sobre derecha y derecha sobre izquierda. Como federativo, pues me ha dado la tarea en los campamentos de evaluar los nudos.
Y yo voy por allá y los niños salen corriendo, tan, 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 y se vuelven locos y lo saben y le dieron y ya, terminé. Y cuando yo voy allí y le digo, ¿pero qué nudo es este? Ese es el llano. Y yo, no, lo hiciste mal. Buscan al director, llega el director. ¿Cómo es posible? Y yo, pues mira, chequéate el nudo. Él no hizo un nudo llano. ¿Qué nudo hizo? El falso. ¡Wow! Él entendía que él había practicado lo suficiente para hacer el nudo. Si seguimos las instrucciones, izquierda sobre derecha, derecha sobre izquierda, ¿me sale qué cosa? Pero si yo, este servidor, me he propuesto siempre cuando lo hago y lo voy a enseñar, tengo que repetirlo. ¿Por qué? Porque si no, me puedo equivocar y hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero cuando llegan al final, bueno, ya es práctico ahí, si no lo hago así, es camino de muerte. Y yo le dije, yo voy a enseñarle a los muchachos el nudo llano, este versículo a través. Me gustó este otro versículo, dice así, es Proverbios 14, 25. El testigo veraz da vida, pero el falso dice mentiras. Y yo quiero enseñarle a mis chicos que siempre es una cualidad de los conquistadores y de los jóvenes ser veraces, ser como el nudo llano, un nudo de confianza. Pero si yo no lo soy, me voy a volver un ¿qué? Un nudo falso. ¿Ok? Y a veces pretendemos y creemos, pero mira, es que yo lo sé hacer. Y el director va donde mí y me dice, Iván, es que yo se lo enseñé. Pero cuando fueron y no siguieron las instrucciones, le salió el falso. Y el director va donde mí, yo tengo que ir con el director con mucha tolerancia, con mucho amor. Porque esto no es una competencia, es para aprender. Y yo le digo, vamos a seguir el paso con el chico. Y cuando vemos, fue falso. Entonces, ahí es que vemos, y es a lo que los quiero llevar hoy con mi hijo Jonathan, que realmente en todo lo que está escrito para tu vida, todo lo que está escrito en la palabra para tu vida, valga la redundancia, está escrito. Si yo le pongo a lo que está escrito de lo verdadero o lo llano, como es el nudo, puedo terminar ¿en dónde? En la mentira. Pero mientras yo siga las instrucciones, izquierda sobre derecha y derecha sobre izquierda, voy a hacer un nudo confiable y me voy a volver el primer nudo que se le enseña a todos los conquistadores, el nudo llano. Hoy en esta mañana con mi hijo Jonathan vamos a tocar dos personajes donde vamos a ver cómo es el nudo llano y cómo es el nudo falso. Así que en esta primera parte del tema le voy a dejar a Jonathan con el personaje. Feliz sábado. Eso me gusta a mí, que haya ánimo aquí. Amén. Mira, como vamos por el libro de Lucas, que es muy interesante porque es el libro que más completo está sobre la historia de Jesús, hay un personaje que en ese momento es el protagonista. Jesús es uno y el otro es Pedro. En Lucas capítulo 5 podemos encontrar que está la pesca, mira, eso mismo, milagrosa. Pedro estaba una noche pescando. No sé quién ha pescado en esta iglesia, quién ha pescado. Yo sé lo que es pescar y pescar nada. Sé cómo se siente esa sensación de estar horas pescando y tú simplemente alimentar los peces. Pues eso que pasó Pedro esa noche. Tuvo una noche completa alimentando los peces y no había pescado absolutamente nada. Llegó a la madrugada, a la mañana, va allí a la orilla del lago y van ahora a limpiar las redes. Y ahí se encontró Jesús. Jesús estaba, llegaron a la población, llegó la gente a escuchar las predicaciones de Jesús. Mira, llegó Jesús, vamos a escuchar su palabra. Jesús notó que había mucha gente escuchándolo, estaba un poco incómodo. Se monta a la barca de Pedro, le dice, ¿puedo montarme? Se montó. Y por favor, aléjame la barca
poquito más atrás de la orilla para yo poder ver a la gente y que yo me escuchen. Lo más probable, Pedro aceptó, porque Pedro conocía quién era Jesús, por nombre simplemente, pero todavía no tenía un encuentro con él personal. No lo sentía, no sabía quién era Jesús, simplemente por el nombre. Jesús, al terminar la predicación, al hablar a todo el mundo, se dirige a Pedro. Pedro, vente, vamos a ir a pescar, vamos a pescar. Pedro se quedó pensando, pero, maestro, ¿cómo tú quieres que ir a pescar si llevo toda una madrugada pescando, una noche entera pescando y no hemos pescado nada? Pedro, ven, vamos a ir a pescar. En ese momento, quizá la gente que está escuchando esto, bien más que dos cosas, un carpintero hablando de un pescador. Pero en ese momento Pedro reconoció que ese hombre no era un simple carpintero. Se convirtió en el salvador de Pedro. Hizo caso. Es muy interesante lo que le dice Pedro a Jesús. Vamos para Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Y dice así: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, en tu palabra echaré las redes. En ese momento, Pedro le puso toda la confianza a aquel hombre. Ese momento tuvo una esperanza Pedro. Quizás muchos de nosotros, jóvenes, adultos, quizás conocemos quién es Jesús, simplemente por nombre. Sí, Jesús, sí, el que murió por mí. Sí, Jesús, el que hizo muchos milagros. Sí, el que tuvo en la Biblia, se encuentra de Lucas adelante. Sí, sé quién es. Pero todavía no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. En ese mismo instante, Pedro hizo caso. Vamos a pescar. Echó las redes. Yo imagino que él como que vamos a obedecerlo y decirle que tuve la razón yo. Como que mira, está mal, yo estoy bien. Lo hizo. Vamos a hacerlo. A mi pensar no pasaron ni 2 ni 3 minutos. Eso fue al instante. Fueron a jalar las redes. No podían. Y jalan. Y pescamos. Pedro está emocionado. ¿Qué? Vamos a buscar la otra barca. Buscaron la otra barca y llenaron 2 barcas llenas de peces. Eso lo encontramos en el versículo 6, que dice: cuando hicieron y recogieron la cantidad de peces que su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudiera y ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre de pecado. En ese instante Pedro reconocía que el nudo que estaba haciendo él era el falso. Él estaba bien, lo más probable, en su vida, porque él tenía su propia empresa de barco, su propia compañía de peces, estaba con su familia trabajando, pagaba sus impuestos, estaba bien. Pero le faltaba algo más importante, que era tener a Cristo en su corazón. Y ese mismo instante, Pedro encontró ese encuentro. Lo más probable, Pedro no tenía propósito en ese instante. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús le dice: ya tú no vas a ser pescadores de peces, sino vas a ser pescadores de hombres. Gracias a ese primer llamado que Dios le dio a Pedro, a través de ese tiempo, esos 3 años que tuvo con Jesús, él se convirtió en el líder de los discípulos. Eso lo encontramos en Juan, en el libro de Juan,
capítulo 21, versículo 15 hacia adelante, que Jesús le dice: quiero ahora que tú veas mis discípulos, quiero ahora que tú me los guíes. Y busca otras personas a que caigan en las rodillas del Señor. Pedro es un gran ejemplo para nosotros. Pedro estaba bien tuvo el encuentro con Jesús y mejoró, cambió su carácter y se convirtió en un líder para llamar a otras personas a los pies de Cristo. Muy bien. ¿Ven lo que pasa con el nudo falso? Tú entiendes que estás bien. Pedro entendía que estaba bien, pero realmente en su vida hacía falta Jesús. Ahora voy a hablar de otra persona que me fascina, además de Pedro. También entendía que estaba haciendo el nudo bien. No se había dado cuenta. Porque eso es lo triste del nudo falso. Hasta que tú no lo alas, no te das cuenta que estás haciendo un nudo mal. Los chicos no se dan de cuenta. En la competencia ellos se amarran hacen los nudos, salen corriendo con un pedazo de madera. Ese es el evento. Pero cuando ven que a mitad de corriendo se queda el palo, dice, algún nudo está mal. Y cuando vamos, fueron engañados con el nudo falso. Pues aquí hay otra persona que entendía que estaba haciendo las cosas bien. Y él da una biografía en la Biblia. Y a medida que yo dé la biografía de lo que él dice, de lo que él era, ustedes van a saber de quién le estoy hablando. Primero, él le escribe a los filipenses. Ya él había tenido un encuentro personal con Dios, pero él está escribiendo y le dice de la siguiente manera: si hay alguien que tiene en quien confiar aquí de lo que él sabía, soy yo. ¿Ok? Ya ustedes deben saber el personaje. Y empieza a dar su resumen. Esto era el resumen de él antes de tener un encuentro personal con Cristo. Y dice: yo fui circuncidado al 8º día. Le está hablando. Le dice: soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y añade: hebreo de hebreos. Él está diciendo, miren, si alguien aquí, de todos los nuevos conversos de esta nueva iglesia, tiene de qué jactarse, ese soy yo. Las tradiciones: al 8º día fui circuncidado, soy de una tribu, no soy mestizo, soy de una tribu que viene directamente del pueblo escogido de Dios, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, escribe él, fariseo. Y yo me puse, wow, realmente qué era lo que quería decir Pedro cuando, Pablo, que es el personaje que estoy hablando, cuando decía fariseo. Y me puse a buscar, indagar un poquito más, y tengo la bendición de que el doctor Efraín Velázquez es amigo mío, y él me ayudó. Mira, Iván, cuando hablamos de fariseos, estamos hablando de un grupo de personas que se apartó. Se apartó y se concentró en guardar la ley. Eran negociantes, usaban unas túnicas largas, y me corrigen si alguna, no tengo problemas en que, mira, Iván, te faltó esto, eso no, ¿ok? En las vestiduras escribían los mandamientos. Su única visión en la vida era tratar de guardar la ley, además de criticar a otros. Dice él, dando su resumen, él tomaba muy en serio esto, a tal punto que cuando él habló, él dice, hablando de su resumen, mira, si lo que yo estaba haciendo era serio, porque él entendía que lo que estaba haciendo estaba bien, que en cuanto era tan y tan celoso que él se dedicó a perseguir cristianos. Lo dice ahí, tan celoso que yo me fui a perseguir cristianos para entregarlos a muerte. Así que Pablo se preparó desde bien chamaquito, ¿para qué? Para hacer algo que él entendía que era el nudo perfecto. Desde el 8º día se aprendió la ley, guardaba la ley, porque dice así: en cuanto a justicia de la ley, él hablando de sí mismo, irreprensible. ¿Sabe? Él no fallaba guardando la ley. Y yo me puse a buscar qué significa la palabra irreprensible. Y me gustó esta que me dice: una persona irreprensible es aquella persona que no merece ningún tipo de llamado de atención por sus méritos o por sus buenas acciones. Pablo decía de él,
yo era irreprensible. No había nadie que pudiera decirme aquí, Iván, tú estás fallando cuando guardas el sábado. Iván, tú estás fallando en los diezmos. No, Pablo dice que él, cuando él hablaba, le decía, en cuanto a todo esto, irreprensible. Solamente hay otro personaje más en la Biblia que dijo unas palabras parecidas. Así que él estaba hablando y le dice a las personas, ese era yo. En eso confiaba Pablo, en todo ese resumen que está ahí. Pero apareció Jesús y me fascina. Vamos a Hechos 9, 3. Vamos a Hechos 9, del 1 al 3, y después leeremos del 4 al 6. Vamos a ver qué nos dice allí, mis hermanos, los que puedan seguirme. Hechos. Muy bien. Dice así. Este Saulo, ejerciendo todo el poder, poniendo toda su confianza en el nudo que él había construido. Dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar ante Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ok, Pablo había confiado en todo esto que había creído, había hecho su nudo, todavía ese nudo no había sido alado. Pero Pablo entendía. Pablo se atrevía a ir con cualquiera de nosotros, peleaba diciendo que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Como me pasa a veces con los chicos cuando hacían el nudo falso. Ellos me discutían, eso está bien. ¿Okay? Pablo confiaba en lo que él había hecho. Pero ciertamente nadie puede servir a una persona si primero no la conoce. Usted y yo, para poder servir a Jesús, tenemos que tener un encuentro personal con Él. Yo no puedo hacer la parte B si yo no hago la parte A. Entonces, mira lo que sucede del versículo del 4 al 6. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él dijo, la parte A, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la primera parte del nudo. Izquierda sobre derecha. Yo no puedo servir a alguien, yo no puedo tener confianza en alguien a menos que yo lo conozca. Pablo no podía servir a Jesús, Pablo no podía hacer lo correcto si él no tenía un encuentro personal con Jesús. Entonces ahora lo tienes y hace la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién tú eres? ¿Quién va a ser Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a llegar a una persona? Una de las cosas, y siempre se lo digo a los chicos, tú solamente vas a confiar tu vida en una persona que tú conoces. Esa es la realidad. Yo trabajo, para los que no conocen, yo trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo soy celador de líneas 1 allí. Y ciertamente yo tengo con un compañero de trabajo más de 8 a 9 años. Es mi vecino, se llama Alexander Soto. Para yo trabajar con Alexander Soto, para llegar a 9 años, ese primer año con él, tenía otro compañero que me lo cambiaron, había trabajado 6 años con él. Pero ese primer año fue sumamente difícil. ¿Por qué se me hizo difícil? Porque yo no confiaba en él y él no confiaba en mí. Obviamente, si estamos hablando de líneas eléctricas, yo siempre lo pongo de esta manera. Si usted trabaja en acueductos de alcantarillados y se rompe un tubo, ¿qué le pasa a usted? Díganlo. Se va a mojar. Claro, eso es obvio. Pero con la electricidad no es así. Si una línea se pica o se rompe
o se avería, no quiero decir lo que va a pasar. Simplemente no es bonito. Con que ustedes conozcan el caso de Hipólito y el hijo de Onil, ustedes van a ver lo que pasa cuando una línea se avería. ¿Ok? Pues ciertamente yo tengo que confiar en la persona. Y me tardé mucho tiempo en conocerlo. ¿Cómo yo pude confiar en él? Relacionándome con él. ¿Cómo yo puedo arriesgar mi vida? Porque ciertamente es lo que yo hago. Es confiando en él. Ayer yo confié mi vida en mi amigo. Nosotros llegamos a una intersección, había una línea primaria, esto es una pequeña mini clase, ¿verdad? Hay líneas 4000 y 13000. La 4000, aunque parezca el nombre más bajito, es más peligrosa. Otro día le doy la clase en la clase de electricidad a los conquis, para no entrar. Pero ciertamente una línea 4000 es más peligrosa que una de 13. Llegamos a un punto donde había una línea averiada. Habían varios vecinos, mira, se me está dañando el equipo. Y las personas, además de la histeria del huracán María, le añades ahora los temblores, pues ahora se quedan sin luz, pues la histeria se vuelve colectiva. Y primero era un vecino y de momento habían como 15 vecinos, todos encima de nosotros. Y yo, pues mira, está en la línea, encontramos la avería. Él me dice, tienes que tener cuidado porque esa línea comparte neutral con la línea principal, con la línea secundaria, que es la que este servidor trabaja. Así que cuando se comparte ese neutral, el electricista, si hay alguno aquí, con línea primaria y línea secundaria, pues la carga, hay unas corrientes eléctricas que se llaman cargas parásitas. Eso no hace nada, ciertamente es un parásito. Pero si tú las conectas sin el debido precaución, te puede costar la vida. Así que él me dijo, yo iba a subir, yo iba para allá, me puse mis guantes regulares y él me dice, no. Ponte los guantes primarios y ciertamente mi amigo me salvó la vida. ¿Ok? Porque ciertamente sí era un neutral primario. ¿Ok? Pero dicho esto, ¿por qué yo hice? Porque yo confío ¿qué? En mi amigo. Y para yo tener una confianza tal, tengo que conocerlo. Y eso era lo que pasaba aquí. Nadie puede servir a Jesús si no tiene un encuentro personal con Él. Porque aquí yo tengo una persona que dio un resumen, que si aquí lo trajeron a la junta de iglesia, mira, este hermano lleva 15 años trabajando allá, lleva tantos años en tal iglesia. Y nosotros decimos, sí, todos votamos, claro que sí que lo queremos aquí. No, ahí tienes un Pablo que le estaba haciendo, por el resumen, lo estaba haciendo perfectamente. Pero hasta que no tuvo un encuentro personal con Jesús, Pablo se confiaba en un nudo falso. Ahora, cuando le hace la primera pregunta, ¿quién tú eres? Y él le dijo, Jesús a quien tú persigues. La segunda pregunta, que es la que tenemos que hacernos todos, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y justamente cuando yo hago la primera parte, izquierda sobre derecha, ¿quién tú eres, Jesús? Me va a llevar a la segunda, derecha sobre izquierda, y hago el nudo perfecto. Y tengo una relación perfecta y excepcional con mi Cristo Jesús. Este Pablo que escribió este resumen, lo escribió 25 años después de encontrarse con Jesús. Pablo estaba preso. Pero Pablo, preso en el Señor, como él decía, escribió uno de los versículos más poderosos que podamos escuchar. Y yo quiero esta parte, jóvenes. Pueden olvidarse del nudo llano. Bueno, si los cojo en el Camporil, les tengo que quitar 5 puntitos si lo hacen mal. Pero no olviden de este versículo que vamos a leer. Y me gustaría que todos fuéramos al libro de Filipenses 3. Ahí está, hombre. Filipenses 3. Y allí voy a leer el versículo 6. Voy a empezar desde el 6, que fue la parte de su resumen. Y dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, de ahí lo llamó Jesús. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Eso fue lo último que él dijo. Pero, escuchen chicos, escuchen jóvenes, escuchen adultos y hermanos amados que me escuchan en esta hora. Pero, ¿cuántas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo? Y es interesante porque de este caballero que yo estoy hablando ahí, le estoy hablando de una persona que desde chiquito, él dijo, fue llevado
paso a paso, hasta estar en una escuela de fariseos. Y para concepto de lo que él entendía, él estaba bien. Pero ahora, cuando él hace y tiene un encuentro con Jesús, él dice, todo lo que tenía, ¿sabes qué? Lo eché a la basura, solamente por tener a Cristo en mi vida. Mira, chicos, y esto ha sido una bendición, el que el Señor nos haya dado la oportunidad de trabajar con jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces dentro del marco de la iglesia, y no lo tomen como crítica, yo estoy en este marco de la iglesia, ¿ok? Muchas veces en el ancianato, cuando trabajaba como diácono, muchas veces estamos aquí y se hace todo. Yo le decía, mi hijo me hizo una pregunta en esta mañana, no voy a decir la pregunta, yo le digo, hijo, porque es regla. Así son los muchachos, cuestionan. No, ¿están pendientes de la pregunta? No le voy a decir la pregunta que me hizo. ¿Ok? Se quedaron como que, va a decir, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. ¿Ok? Pero, cuando yo analizo el alcance que tenemos nosotros, y valoro y respeto y estimo a los pastores, pero cuando me fui a las estadísticas, yo casi me dio algo. Ven acá. Dicen las estadísticas de los que saben, gente que se han puesto a hacer estadísticas. Una persona normal, común y corriente, al día habla entre 15 a 20 personas. Eso es lo que usted habla al día. Si usted trabaja en una oficina, usted al día, a menos que sea un doctor o un consejero, ¿ok? Pero usted trabaja en una oficina, o viceversa, si usted trabaja servicio al cliente, obviamente usted va a atender a un sinnúmero de personas. Pero contactos en una oficina normal, usted al día va a tener como adulto, usted va a hablar de 15 a 20 personas al día. Eso si no está apurado, porque a veces estamos apurados y ni el besito a la esposa le podemos dar, ni buen día, por los apuros. Así estamos viviendo. Eso es una persona normal, de 15. Un maestro, entonces ahí me tira, un maestro o un educador, puede ser que suba la cifra y esté un promedio de 60 a 90 personas al día. Pero es por esa profesión. Y yo, wow. Pero entonces marcaron los jóvenes. ¿Qué impacto tiene un joven? Miren, un joven normal, común y corriente, que tenga una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram. ¿Se me queda alguna? Snapchat. ¿La dije bien? ¿Ok? Sí, mi hija me corrigen, ¿sabes? Son unas expertas en eso. Ese tipo de muchachos tienen al día contacto con sobre 300 jóvenes constantemente y diariamente. ¿Sabes qué? Jamás yo voy a poder competir con un chico. No puedo competir contigo. Tú le caes bien a todo el mundo. Yo estoy canoso y viejo, ¿ok? Los chicos sí lo hacen. Es por eso que es tan importante que hoy yo le dé todas las herramientas a estos chicos, porque el impacto que tienen ellos jamás lo vamos a tener nosotros, gracias a la tecnología. Y yo sé que estos chicos son espectaculares, porque yo sé que aquí tengo líderes de campamento, líderes de conquistadores que participan activamente en JA, y el Señor los está usando. Pero ¿qué pasa? Hoy Dios le está haciendo un llamado a los chicos. Pues no solamente, ya tienen las redes, pero tenemos que trabajar las redes. Tenemos que trabajar nuestra influencia de esta forma. Primero yo tengo que conocer a Jesús. Cuando yo me encuentro con Jesús, entonces ¿yo qué? Yo salgo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y esas fueron las palabras más hermosas de Pablo. Mira que él escribió bonito, pero cuando él dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Llegó a Pablo a escribir esto. ¿Sabes qué? Ahora que yo conozco a Jesús, todo lo que yo era antes, todo lo que yo me preparé una vida, el sueño de una vida, es basura. Lo que importa hoy es tener un encuentro con Jesús. ¿Ok? Esta es la diferencia, ¿ves? Mi hijo usó una iPad. Yo uso libretas y bolígrafos. ¿Ves por qué los muchachos? ¿Entienden? Él coge su tema y ¡fua! Se lo envía a cualquiera. Yo, pues cuando pueda te envío una copia. Esos son los muchachos, ¿ves? Nosotros, más adultos, yo les digo, yo tengo que escribirlo todo, si no se me olvida. ¿Ok? Así que, como dije, antes de trabajar para Cristo, yo tengo que tener un encuentro personal para Él. Y entonces decir, todo lo que era ganancia, ahora es pérdida, porque Dios hace cambio en mi vida. Y yo le agradezco a Dios por eso, porque ciertamente usted se encuentra con Jesús, usted va a cambiar su forma de ser.
Y yo le agradezco a Dios por la vida. Yo sé que aquí muchos conocen mi historia, pero hace 2 años atrás yo me iba a morir, literal. Aquí de hecho el hermano que en la operación me puso la anestesia, creo que viene a esta iglesia, y era la operación más sencilla, era una citoscopía, me iban a arreglar el menisco, pero me creó una tromboflebitis, los que son enfermeros y doctores saben, y me subió un coágulo y me tapó los 2 pulmones. Así de frágiles somos, en un abrir y cerrar de ojos. Y saben, ese día fue un día anormal, porque este servidor hizo todo lo posible para morirse, pero Dios lo cuidó. Yo no me podía rascar si me daba calambre, y yo me rasqué ese día la pierna de arriba abajo. Yo no podía estar mucho tiempo acostado y yo estuve todo el día acostado. Yo no podía subir escaleras y yo subí escaleras. Yo no podía estar a la parte, porque en el fondo, cuando fui, no había ambulancia. Me tuvo que llevar mi esposa en la guagua. Así que yo viajé desde Aguadilla hasta Río Piedras, en la parte de atrás de una caravan que está allí, dando cantazos por ahí. Y yo, Señor, y todo eso yo le decía a Wanda, cuando llegamos allá, termino ya mismito, cuando llegamos allá, me están atendiendo, me dice, el doctor acaba de chocar un muchacho. Me acuerdo como ahora porque tuve que conocer por el chamaco. El chamaco le fueron a robar y él, para que no le robara, se tiró por un barranco con el tro. Oye, así que el internista, pues, obviamente, pues, yo llegué bien allí, pues, se fue para allá a salvarlo. Así que estando allí, me querían mandar para otro hospital porque me tenía que ver un internista porque no sabían lo que tenía. Y yo, Wanda, pero mira, ya me están resolviendo, vete. Y ella, no, yo me voy a quedar contigo. Dios bendiga a las mujeres, esa ayuda idónea, Dios sabe por qué están ahí. Y yo, Wanda, vete, déjame solo, así se llama mi esposa. Y ella, no, yo me voy a quedar contigo. Pues me dan cuarto a las 8 de la noche, desde las 4 de la tarde que llegué, me suben. Pues me voy a dar un baño. Y ese fue el peor. No, báñese, no es un error bañarse, pero fue el error que yo cometí. Yo no conocía el sistema, se supone que se deje allí, de tan frío que está, como 10 minutos para que salga agua caliente. Cuando me cayó esa agua fría, el agua fría acelera la circulación y yo tenía ahí un trombo que estaba loco por que la sangre fluyera y yo mismo me aceleré la embolia. Y lo primero que sentí fue como si me hubieran dado un tipo mucho más grande que yo, como tu papá, así de grande que lo quiero mucho. Me hubiera dado un puño en el pecho y ahí, míralo ahí, Guillo, no te había visto, Dios te bendiga, te quiero, te amo en el Señor, qué bueno eres. Qué calladito estás, ¿verdad? Es que él habla mucho, yo hablo mucho con él, es de los buenos, es de los panes. Y cuando me pasa esto, Wanda escuchó el quejido, Iván, ¿qué te pasó? Y yo yo había puesto seguro a la puerta, y yo, Wanda, no sé por qué le puse seguro a la puerta del baño. Y Wanda es la que logra entrar, abre la puerta, me saqué, gracias a ella, estoy vivo hoy. Así que yo creo que Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros como lo tuvo para mí. Y ciertamente esto tiene que ver con conocer a Jesús y querer servirle. Ahí voy a copiar las palabras de Pablo. Yo no lo he alcanzado, yo no lo estoy haciendo bien. Yo necesito de Dios, necesito de su gracia, necesito depender cada día. Pero sí sé que Dios tiene un propósito cuando usted y yo nos ponemos en sus manos. Dice así: Dios tiene un propósito. Y que el Dios del cielo nos ayude a seguir sus palabras cada día. Y jóvenes, como le digo a mis chicos, he aprendido a amar a otros que no son mis hijos, pero el mismo aplica igual. Yo sé que van a estar en situaciones complicadas. Todos, no puedo sacar uno, todos van a estar en una situación complicada en un momento. Como padres, y yo se lo digo a mis hijas y a mi hijo Jonathan, que yo si pudiera estuviera 24/7. Eso es, y yo le digo, no te enojes conmigo. Eso es ser papá, el querer estar con sus hijos 24/7. Pero la realidad no es esa. Usted y yo no vamos a estar con nuestros hijos 24. Aunque los amamos, aunque le decimos, mira, cuando llegue, llama. Eso es lo menos que hacen. Es cierto, es cierto. Le digo, su mamá le dice, por lo menos envíame un mensaje de WhatsApp. Al otro día, se me olvidó, te lo envío hoy. No. ¿Sabes qué? Jóvenes, en ese momento único, tu salvaguarda va a ser Jesús.
la palabra que tú hayas aprendido de Él. Cuando en Salmos se escribe, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino, es ciertamente porque ese es el único que te va a salvar en esos momentos. Miren, mis hermanos, yo espero que todos hayamos aprendido a hacer el nudo llano. Pero si alguna vez hacemos el falso, la bendición con Jesús es que Jesús te dejará hacerlo. Y tú puedes seguir las instrucciones y hacer izquierda sobre derecha y derecha como izquierda y tener una perfecta relación con Jesús. Mis hermanos, lo amo, que Dios bendiga a esta iglesia de Bellavista y ha sido de gran bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Dios me los bendiga. ¿Cuántos agradecemos a Iván y a Jonathan por el mensaje de esta mañana? Ha sido de gran bendición para nosotros, siempre recordando que nuestra vida debe estar amarrada a Cristo Jesús y todo lo que hagamos va a ser grandemente bendecido. Iglesia, los invitamos a estar de pie para que juntos podamos tener una oración. Al final, recordemos, permanecemos sentados mientras los diáconos nos dan la salida para poder salir en orden y con mucha reverencia. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio de la vida. Gracias por el privilegio que tú nos regalas de poder una vez más olvidar cualquier cosa que esté, Señor, dándonos ansiedad, que esté ocupando nuestra vida, para solamente enfocarnos en adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos diste la oportunidad de poder alabarte en tu día santo, de poder estar en comunión contigo y, Señor, poder recibir la bendición del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, permite que cada día podamos seguir creciendo en Cristo Jesús y que todo lo que hagamos siempre pueda ser para gloria y honra de tu nombre. Cuídanos, protégenos siempre y ayúdanos a confiar en que siempre tú estás con nosotros. Al salir de este lugar, permítenos hacerlo con la mayor reverencia posible, recordando que continuamos en tu día santo y que todo lo que hagamos pueda ser para gloria y honra de tu nombre. Pues te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.